Hello, how are you, chicos? ¿Todo bien? Empezamos ahora una nueva unidad, ¿sí? En este caso vamos a empezar con la unidad 1. Nosotros ya hemos visto la unidad 0. Y entonces ahora vamos a arrancar con la unidad 1. Entonces vamos a empezar. Como les decía, lo que vamos a ver ahora es la unidad 1. Y en esta unidad lo que vamos a ver son objects, objetos. También vamos a repasar lo que son las expresiones de arís y de arar. También vamos a ver los objetos, pero lo vamos a ver en singular y en plural, ¿sí? Vamos a ver las reglas que hay para el singular, que son dos, a y an. Y también las reglas que hay para el plural. Así que ya sin más retraso empezamos. Bien, como les decía, entonces lo primero que vamos a ver son los objects, objetos. Entonces, el primer objeto de hoy es un reloj. How do we say reloj in English? Watch. How do we say tablet in English? Tablet. Es más, tablet viene del inglés, así que la pregunta correcta sería ¿cómo decimos tablet en español? Y es tablet, ¿ok? Seguimos. Esto es un pasaporte. How do we say pasaporte in English? Passport. Siguiente. Esto es una billetera. How do we say billetera in English? Wallet. Siguiente. How do we say cuaderno in English? Notebook. No es lo mismo notebook en inglés, que es cuaderno, que notebook en castellano, que es computadora, ¿sí? Computadora se dice de otra manera, después lo vamos a ver. Seguimos. Ok. Esto es un documento, ¿sí? How do we say documento in English? ID card. ¿Ok? ID card. Next. Anteojos. How do we say anteojos in English? Glasses. ¿Sí? Next one. Un teléfono, ¿ok? How do we say teléfono in English? Phone. Next one. Y tenemos ahí un cargador de teléfono. How do we say cargador in English? Charger. Next. Tenemos ahí un paraguas, ¿sí? How do we say paraguas in English? Umbrella. Vamos que nos quedan dos. Tenemos una llave. How do we say llave in English? Key. Y por último, para terminar, how do we say lápiz in English? We say pencil. A continuación vamos a repasar la regla del de arís. ¿Estamos? Cuando hay un objeto específico, decimos de arís a más un objeto. Por ejemplo, de arís aquí. ¿Y qué es lo que significa de arís? Significa hay. Y de arís a o de arís an significa hay un o hay una. Eso lo vamos a ver en un momento, ¿sí? Otro ejemplo. There is a key in my bag. Hay una llave en mi mochila. Y al contrario, cuando no hay un objeto específico, decimos there isn't any más el objeto. Por ejemplo, there isn't any key. Otro ejemplo, there isn't any key in my bag. Entonces, acá cuando nosotros decimos there is a o there is an, estamos diciendo hay un o hay una.
Pero cuando decimos there isn't any, estamos diciendo no hay ninguno o no hay ninguna, ¿ok? Por ejemplo, there isn't any key, no hay ninguna llave. ¿Estamos? Como acabamos de ver, there is significa hay. Y there is a o there is an significa que hay uno o que hay una. ¿Pero qué significa there are? Cuando hay dos o más unidades de un objeto específico, decimos there are some más el objeto, o también there are una cantidad de un objeto. Por ejemplo, there are some keys. Hay algunas llaves. Otro ejemplo, there are 5 keys. ¿Estamos? Entonces, there is lo usamos cuando tenemos algo en singular, pero there are lo usamos cuando lo tenemos en plural. Al contrario, cuando faltan cantidades, decimos there aren't any más el objeto. Por ejemplo, there aren't any keys. Bien, entonces ahora lo que toca es ver las reglas del singular, ¿sí? Ya hemos visto lo que significa there is y there are. Y entonces ahora toca ver lo que es el singular, a y an. Recordamos que there is a o there is an significan que hay uno o una, ¿sí? Pero ¿cuándo vamos a usar a y cuándo usamos an? Lo vamos a ver ahora. Si tenemos un objeto cuyo nombre empieza con vocal, es decir, a, e, i, o, u, decimos an para decir un o una. Por ejemplo, an umbrella, an ID card. Entonces nosotros ahí vemos que umbrella empieza con vocal porque empieza con u, y ID card empieza con vocal porque empieza con i. ¿Estamos? Entonces, cuando una palabra empieza con vocal, para decir que hay una cantidad, digo an. Entonces puedo decir, por ejemplo, there is an umbrella. Hay un paraguas. O there is an ID card. Hay un documento. Si el objeto empieza con consonante, decimos a para decir un o una. Por ejemplo, aquí. Fíjense que ki empieza con K de karate. Entonces no voy a decir anki, sino que voy a decir aquí. A charger. Acá pasa lo mismo. Empieza con consonante. Empieza con C de casa. Entonces voy a decir a charger y no voy a decir an charger. Bien, nosotros ya hemos visto entonces las reglas de a y an que se usa con there is. Ahora vamos a ver los plurales que se usan con there are. ¿Estamos? Debemos prestar atención a con qué letra termina el objeto. En el 90% de los casos, o sea, en el 90% de las palabras, ¿qué quiere decir esto? Que puede terminar con cualquier letra, ¿sí? Que termine con cualquier letra, simplemente le agregamos una S. Por ejemplo, tenemos umbrella, termina con vocal, con A. Entonces simplemente le agrego una S para pasarlo al plural. Y digo umbrellas. Puedo decir, por ejemplo, there are some umbrellas. O there are 2 umbrellas, ¿ok? Si la palabra termina con SS o con CH, lo que tengo que hacer es agregarle ES. Por ejemplo, watch, que es reloj, ¿sí? Para decir relojes, le voy a agregar ES. Voy a decir watches. Fíjense que watch termina con CH y le agrego ES. ¿Estamos?
Si la palabra termina con vocal más Y, simplemente agrego S. Por ejemplo, tenemos ki. Ki termina en vocal más Y, E-Y. Entonces simplemente le agrego la S para decir llaves. Puede pasar también que la palabra termine en consonante más Y. En ese caso, yo lo que voy a hacer es sacarle Y y que la palabra termine en consonante más IES. Tenemos el caso de city. City termina en Y. Pero para pasarlo a plural, voy a sacarle Y voy a agregar IES para decir cities. City en singular es ciudad y cities son ciudades. A continuación lo que toca, chicos, es practicar, ¿sí? Y lo primero que vamos a practicar es vocabulario y gramática, ¿sí? Entonces, la primera actividad es de vocabulario y dice order the letters. What's this? Ordenar las letras. ¿Qué es esto? Nosotros vamos a tener una imagen, como por ejemplo acá que tenemos una cámara y tenemos las letras desordenadas en inglés. Tenemos C, E... un momento, lo puedo hacer en inglés porque nosotros sabemos la abecedario en inglés. C, E, R, A, M, A. Entonces, how do we say cámara in English? Camera. ¿Estamos? Vamos con la siguiente. Tenemos una mochila, ¿sí? Y las letras son A, B, G. Entonces, how do we say mochila in English? Bag. La siguiente, tenemos una foto, ¿sí? Y las letras son O, P, T, H, O. Entonces, how do we say photo in English? Photo. Ok, nada más que en vez de escribir con F, escribimos con PH. Photo. Next. Tenemos un lápiz y acá tenemos que hacer memoria. Y si no podemos hacer memoria, volvemos el video un poquito para atrás, la parte del vocabulario. Tenemos las letras C, P, E, N, L, I. Entonces, how do we say lápiz in English? Pencil. ¿Estamos? Seguimos nomás. Tenemos un reloj y esta también ya la hemos visto antes. Entonces, si es necesario, volvemos a traer un poco el video, o sea, la parte de vocabulario. Las letras son H, W, C, A, T. How do we say reloj in English? Si ordenamos estas letras, watch. ¿Estamos? Y nos queda una más. Tablet. Y esta sí, esta ya es fácil, chicos. Esta ya es fácil. Tenemos T, T, L, A, B, E. How do we say tablet in English? Oh, qué difícil. Decimos tablet. ¿Estamos? Entonces nosotros acá ya tenemos inclusive más vocabulario del que ya habíamos visto antes, ¿sí? Vamos ahora a practicar un poquito de gramática. Dice la consigna, read the sentences, choose the correct option. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Read the sentences, leer las oraciones. Choose the correct option, elegir la respuesta correcta. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, there is a, there are some, y al lado la palabra key. Y al lado una tilde, que la tilde significa que la oración es positiva. Entonces, ¿cómo queda mejor decirla? There is a key o there are some key.
voy a decir there is aquí. ¿Estamos? Así vamos a ir haciendo ahora con las oraciones. Pero primero tenemos otro ejemplo. Ahora fíjense. Tenemos there isn't any y there aren't any keys. Ahora está en plural. Y tenemos una cross. ¿Qué es lo que significa la cross? Que la oración es negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo voy a decir there isn't any keys o there aren't any keys? There aren't any keys. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver cada una de las oraciones y de acuerdo si son positivas, negativas, singular o plural, vamos a usar there is o there are. ¿Estamos? La oración A dice there are some photos y es positiva. Pensémosla un segundo. ¿Cómo voy a decir? ¿There is a photos o there are some photos? Voy a decir there are some photos. ¿Por qué? Porque acá está en plural. ¿Estamos? La siguiente dice there isn't any, there aren't any charger. Y tiene una cross, o sea que es negativa. Es singular, negativa. How do we say? There isn't any charger o there aren't any charger. There isn't any charger. Porque es singular y negativa. ¿Estamos? Vamos con la que sigue. Las opciones son there isn't any, there aren't any. Y el objeto es passport y es negativa. O sea que está en singular y negativa, ¿sí? How do we say? There isn't any passport o there aren't any passport. Voy a decir there isn't any passport. ¿Estamos? Siguiente. Tenemos las opciones there is a, there are some. Y el objeto es ID cards con una tilde, o sea que es positiva. Entonces, how do we say? There is a ID cards o there are some ID cards. Recordemos que está en plural y positivo. Entonces, voy a decir there are some ID cards. Vamos con la que sigue. There isn't any y there aren't any son las opciones. Y tenemos el objeto que es pencil, que está en singular. Y al lado hay una cross, o sea que es negativa. Singular, negativa. Entonces, ¿cómo voy a decir? There isn't any pencil o there aren't any pencil. Voy a decir there isn't any pencil. ¿Estamos? Porque es singular y negativa. Vamos con la última. Las opciones son there is an, there are some y el objeto es umbrellas en plural. Y tiene una tilde, por lo que es positiva. Entonces, ¿cómo voy yo a decir? There is an umbrellas o there are some umbrellas. Voy a decir there are some umbrellas. Si fuera singular estaría bien decir there is an, pero como es plural, voy a decir there are some umbrellas. Entonces, chicos, acá ya tenemos lo que es la gramática practicada y ya sabemos cómo hacer este tipo de ejercicios, que nosotros vamos a tener 2 o hasta 3 opciones. Tenemos que leer bien las oraciones y de ahí elegir la opción correcta, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la práctica. Esta es una consigna doble. Dice, complete with a or an, turn into plural. Completar con a o an y pasar al plural, ¿sí? Entonces, tenemos por ejemplo key. ¿Cómo hago yo para decir una llave? Digo a key o an key.
Digo aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que ki empieza con consonante, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para pasarla a plural? ¿Cómo digo? Keys. ¿Ok? Le agrego S porque termina en vocal Y. Nos acordamos esa reglita, ¿sí? Seguimos. Tenemos acá 6 oraciones, ¿sí? O mejor dicho, 6 objetos que tenemos que colocar la palabra correcta y después pasarlo a plural. Entonces, el primer objeto es ID card. Empieza con vocal. Entonces, ¿cómo voy a decir? A ID card o an ID card. Voy a decir an ID card. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo hago para pasarlo a plural? Simplemente le agrego S. ID cards. ¿Estamos? Bien, vamos con la siguiente. Tenemos bag, que es mochila. Empieza con consonante, empieza con B. Entonces, how do we say? A bag o an bag. Decimos a bag. Y ahora, ¿cómo hacemos para pasarla a plural? Bags. Le agregamos simplemente la S porque pertenece al 90% de las palabras, ¿sí? Vamos con la siguiente. Tenemos book, que también empieza con B, con consonante. Entonces, ¿cómo voy a decir? A book o an book. Voy a decir a book. ¿Estamos? ¿Y cómo hago yo para pasarlo a plural? Digo books. Le agrego una S solamente porque pertenece al 90% de las palabras, ¿sí? Tenemos el siguiente caso que es umbrella. Empieza con vocal. Entonces, ¿cómo voy a decir? A umbrella o an umbrella. Voy a decir an umbrella, ¿ok? Y ahora, ¿cómo hago yo para pasarlo a plural? Voy a simplemente agregarle S porque pertenece al 90% de las palabras. Entonces voy a decir umbrellas. ¿Ok? Una curiosidad acá es que paraguas en castellano es incontable. Nosotros decimos un paraguas o dos paraguas. En cambio en inglés es contable. ¿Qué quiere decir? Es que decimos an umbrella o por ejemplo 5 umbrellas. ¿Estamos? Tenemos la siguiente que es phone. Y phone empieza con P, empieza con consonante. Entonces, ¿cómo voy a decir? A phone o an phone. Voy a decir a phone, ¿ok? ¿Y cómo hago yo para pasarlo a plural ahora? ¿Cómo digo? Digo phones, ¿ok? Simplemente le agrego una S. Como se dan cuenta, la mayoría de las palabras es simplemente agregarle una S para el plural. Sí, hay que respetar las reglas que hemos visto ya, ¿sí? Si no nos acordamos las reglas, volvemos el video atrás a la regla del plural, ¿sí? Por último, tenemos charger, que es cargador, ¿sí? Empieza con consonante, con C. Entonces va a ser A o AN. A charger, ¿ok? ¿Y cómo lo pasamos a plural? Simplemente le agregamos S y decimos chargers. Entonces nosotros acá ya hemos completado con esta consigna, ¿sí? Nosotros ya sabemos que para decir un objeto, o sea, para decir un o una, si empieza con consonante decimos A, y si empieza con vocal decimos AN. Y sabemos que para pasar al plural, el 90% de las palabras, la gran mayoría de las palabras, simplemente le vamos a agregar una letra S al final, ¿sí? Tenemos ahora lo que son las 4 macrohabilidades, ¿sí? Las 4 formas que tenemos de comunicarnos. Entonces tenemos reading, lectura, writing, escritura, listening, comprensión auditiva y speaking, que es el habla, ¿sí?
Tres de estas habilidades las vamos a practicar ahora en este video, en esta clase, ¿sí? Que son reading, writing y listening. No podemos practicar speaking porque no hay interacción entre ustedes y yo, pero sí les puedo dejar unas pautas para ya completar lo que es el speaking, lo que es completar la consigna, ¿sí? Entonces ahora vamos a empezar con lo que es reading. Reading. Read the text. Leer el texto. Read the sentences and correct errors. Leer las oraciones y corregir los errores, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a tener un texto en el cual nosotros vamos a leerlo primero y después vamos a realizar la actividad que nos pide. Dice el texto my bedroom, mi habitación. My name is Betty and I am a student. I live in a small town with my family. We have a pretty house. It is a new house with big windows. My bedroom is small, but I like it. It has a computer and a purple armchair. There are 2 photographs on my desk. They are all photographs of my mom and my dad. I have a brother. He is 5 years old. My brother and I don't like watching TV. We like reading books in our bedrooms. Ya una vez habiendo leído el texto, vamos a proceder ahora a realizar la actividad, que cuál es leer las oraciones que tenemos a continuación y corregir los errores. La primera oración dice: The author is Alice. El autor es Alice. ¿Cuál es el error acá? Si leemos el texto, dice My name is Betty. Entonces el error en la oración es Alice. ¿Qué vamos a hacer en esta oración? Vamos a tachar Alice y vamos a escribir The author is Betty. ¿Estamos? Entonces, así como hicimos con esta oración, vamos a empezar a hacer con las demás, ¿sí? La siguiente oración dice She lives with her grandma. Vive con su abuela. Vamos a leer el texto entonces, que dice I live in a small town with my family. Vivo en una pequeña ciudad con mi familia. Entonces, el error acá va a ser grandma. Y como voy a escribir la oración, voy a decir She lives with her family. ¿Estamos? Ya llevamos 2, venimos bien. Ya hemos encontrado los errores, ¿sí? La siguiente oración dice There are 3 computers. Si leemos el texto, vemos que dice There is a computer. It has a computer. Tiene una computadora. O sea que ¿cuál es el error acá? Van a ser 3 computers. Tacho toda la oración porque no voy a decir There are a computer, sino que voy a decir There is a computer. ¿Estamos? Vamos con la que sigue. The armchair is yellow. Armchair es sillón. ¿Estamos? El sillón de un solo cuerpo. Dice que the armchair is yellow. Si leemos el texto, vemos que la misma habitación has a computer and a purple armchair. Entonces, ¿cuál es el error acá? Yellow. Y la cambiamos por purple, pero tenemos que escribir toda la oración. Entonces queda the armchair is purple. ¿Estamos? Vamos entonces con la que sigue. There are 4 photos in her bedroom. Si leemos el texto, dice There are 2 photographs on my desk. Entonces el error acá va a ser 4, porque
no hay 4 fotos, sino que hay 2. ¿Ok? There are 2 photos in her bedroom. Entonces nosotros acá ya hemos terminado con este ejercicio y ya sabemos cómo completarlo. Tenemos que leer el texto primero, leerlo todo el texto. Luego leer cada una de las oraciones, descubrir el error primero y después corregirlo, ¿sí? Y ya después cuando lo vamos a corregir, reescribimos toda la oración. Seguimos entonces ahora practicando y lo que nos toca ahora es writing, o sea, escritura. Dice la consigna writing, escritura. Look at the items in the list. Tick if there is any in your bag. Ver la lista, o mejor dicho, ver los elementos en la lista y tildar lo que hay en tu mochila. ¿Ok? Nosotros acá entonces tenemos charger, key, phone, foto, ID card, passport, credit card, que es tarjeta de crédito, pencil and tablet. ¿Sí? Entonces, supongamos, vamos a hacer uno de ejemplo. Yo voy a tildar, en este caso, charger, ¿ok? Entonces, así como he hecho con charger, voy a tildar todos los objetos que hay en mi mochila, ¿sí? Dice después, write sentences about you. Use there is a or there isn't any. Y hay una pregunta a continuación. What is there in your bag? Bien, vamos por parte. La consigna dice, write sentences about you. Escribir oraciones sobre vos. Use there is a or there isn't any. ¿Sí? Recordemos que estos son para plurales, los dos son para plurales, nada más que there is a es positivo y there isn't any es negativo, como ya hemos visto también en la unidad 0. What is there in your bag? ¿Qué hay en tu mochila? Nosotros en el punto anterior habíamos tildado charger, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a escribir yo que si hay un cargador en mi mochila? Voy a escribir there is a charger in my bag, ¿ok? Y supongamos para usar una con there isn't, yo tranquilamente podría poner passport, porque yo no tengo pasaporte. Entonces no hay ningún pasaporte en mi mochila. Entonces voy a escribir there isn't any passport in my bag, ¿ok? Entonces ahora nosotros ya podemos escribir oraciones sobre lo que hay en nuestra mochila, ¿sí? En nuestra mochila también puede cambiar y decir bedroom, que es habitación, por ejemplo, ¿sí? O house, casa. Ya nos va quedando menos. Ahora lo que vamos a hacer es practicar un poco de listening, es decir, de comprensión auditiva. Dice la consigna listening. Read the words in the box, listen and complete. Ahora vamos a tener una actividad completamente nueva, ¿sí? La primera parte dice read the words in the box. Y acá nosotros tenemos una lista de objetos, ¿sí? Tenemos bikes, books, houses, photos, umbrellas. Fíjense que son todos objetos y están todos en plural, ¿ok? Y la consigna dice listen and complete. Tenemos que escuchar y completar, ¿sí? Fíjense. El primero dice, la primera punto dice 5. Entonces, 5 ¿qué? 5 ¿qué? Entonces tenemos que escuchar y ver qué objetos ponemos, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar. 1. 5 books. Si prestamos atención, dice 5 books. Entonces yo tacho books de la lista y lo escribo al lado de 5, ¿sí? Así vamos a ir haciendo este ejercicio. El siguiente dice 3. 3 ¿qué? Vamos a ver. 2. 3 bikes. Dice entonces 3 bikes.
Entonces tacho bikes de arriba y le escribo abajo, al lado de 3, para que quede 3 bikes. Bien, entonces nos quedan houses, photos, umbrellas. Vamos a ver la siguiente, que dice 8. ¿8 qué? Let's listen. 3. 8 houses. Dice entonces 8 houses. Tacho houses de la lista y le escribo al lado de 8 para que quede 8 houses. ¿Ok? Siguiente, dice 6 y tenemos photos and umbrellas. Vamos a ver cuál es la correcta. 4. 6 umbrellas. Dice entonces 6 umbrellas. Tacho umbrellas de la lista y le escribo abajo, ¿sí? 6 umbrellas. Ok. Si hemos hecho todo bien, entonces la última que nos queda es photos. Y es la que nos queda para el descarte, ¿sí? Entonces vamos a escuchar igual y corroborar que sea ese, que no nos hayamos equivocado antes o que el audio no haya estado mal. 5. 9 photos. Dice entonces 9 photos, o sea que está todo bien. Escribo photos al lado de 9 para que quede 9 photos y la tacho de la lista. Entonces ya sabiendo cómo hacer este ejercicio, chicos, nosotros ya podemos tranquilamente hacerlo por nuestra cuenta, ¿sí? Para terminar con la clase de hoy, chicos, y para ya terminar la unidad, lo único que nos queda es speaking, ¿ok? Que speaking es para la producción oral. Como les decía, lo que nos queda es speaking, ¿ok? Y nosotros cuando vamos a hablar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es formular preguntas abiertas y cerradas, ¿sí? ¿Cómo sería cada una de ellas? Bueno, primero vamos a empezar con una pregunta cerrada, ¿sí? Las preguntas cerradas son para responder yes o no, ¿ok? Entonces, tenemos por ejemplo, is there any? Y pienso en objetos, ¿sí? Por ejemplo, is there any key in your bag? ¿Ok? Y para responder esta pregunta, si yo tengo una key in my bag, digo yes, there is. Pero por el contrario, si no la tengo, voy a decir no, there isn't. ¿Ok? Esto quiere decir preguntas cerradas. Son solamente dos posibles respuestas, yes o no. ¿Ok? Entonces yo acá puedo preguntarle a un compañero o al profe o a quien sea, le puedo preguntar, is there any ID card in your bag? Is there any pencil in your bag? ¿Ok? Por algo object está resaltado ahí, ¿sí? Entonces, si pregunto eso me pueden responder, o yo también puedo responder yes there is o no there isn't, de acuerdo a la situación, ¿ok? Después, ¿cómo sería una pregunta abierta? Que me pregunten, what is there in your bag? ¿Qué hay en tu mochila? ¿Sí? Entonces acá yo no respondo solamente yes o no, sino que tengo que pensar un poquito más la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondo esta pregunta? Digo, por ejemplo, there is a pencil, an ID card, no sé, se me ocurre a mí, a notebook, ¿ok? Y así seguimos, ¿sí? Entonces ya con esto ya tenemos las pautas suficientes para hacer preguntas abiertas y cerradas y saber cómo responderlas, ¿sí? Antes de terminar, quiero decirles de que la diferencia es esa, ¿no? De que en una pregunta cerrada, como es la primera, vamos a responder solamente yes o no. En cambio, una pregunta abierta incluye una respuesta más elaborada, como por ejemplo lo que tenemos ahí. What is there in your bag? ¿Qué hay en tu mochila? Y tengo que ver en mi mochila, ver todos los objetos que tengo y mencionarlos, ¿sí? Entonces eso sería, chicos, lo de speaking, las pautas para speaking, ¿ok? Ok, chicos, entonces ya hemos terminado todo, ya hemos visto todas las actividades por hoy.
Recuerden que ahora lo que queda es estudiar, repasar, hacer la tarea, mandarla y esperar a que el profe la corrija, ¿sí? Así que bueno chicos, nos estamos viendo en el próximo video, ¿sí? Bye bye, see you.